Bienvenidos a Con las manos en la banca. Para comenzar a jugar a Brass Birmingham, lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de jugadores. En esta partida vamos a simular una partida de 2 jugadores, por lo tanto, cogeremos 2 tableros de jugador, 2 colores y eliminaremos de la baraja principal todas las cartas que no contengan el símbolo de 2 jugadores, es decir, este tipo de cartas, las que solo tengan el 3 y el 4 y el 4. Una vez eliminado de la baraja todas esas cartas, debemos separar también los comodines, que son las cartas que tienen este marco blanco. Al igual que con las cartas de las rosetas de comerciante, tenemos que eliminar todas las fichas que no contengan el símbolo de 2 jugadores. Con todos los demás recursos haremos una reserva y lo colocaremos en una zona en la que todos los jugadores tengan acceso a estos recursos. En el tablero central hay varias cosas a tener en cuenta. En esta zona colocaremos las cartas, los comodines de localización por un lado, los comodines de industria por otro y todo el deck de cartas que hemos preparado antes. No importa realmente en qué espacio lo pongáis. También tenemos que tener en cuenta que aquí hay un mercado que deberemos rellenar. En este lado irá el carbón y dejaremos un espacio libre, el que tiene el punto en el centro, y en este lado va el hierro y dejaremos 2 espacios libres. A continuación le daremos la vuelta a las losetas de mercado y las mezclaremos para colocarlas de forma aleatoria en los mercados. En una partida de 2 jugadores solo vamos a utilizar 3 mercados, este de aquí y este de aquí. En partidas de 3 jugadores se utilizará también este mercado y en las de 4 este también. Es decir, que nosotros tenemos que poner al azar solo losetas de mercado en los mercados que se vayan a utilizar. Ahora, si os fijáis, hay losetas de mercado que tienen el símbolo de industria y otros que no tienen ningún tipo de símbolo. En las ubicaciones correspondientes en las que haya una roseta de mercado con un símbolo de industria, colocaremos un barril. Cada jugador, aparte de sus rosetas, tiene 3 fichas de indicador. Una de ellas es la de jugador, que se puede poner en cualquiera de las 2 caras. La ficha de ingresos, que colocaremos la de todos los jugadores en el nivel 10, es decir, en el 0 de ingresos, justo aquí. Y la de puntos de victoria, que colocaremos la de todos los jugadores en el nivel 0. Ahora, al azar, elegiremos el jugador inicial. Nosotros de normal lo que hacemos es barajar las fichas y que alguien elija una de las manos, pero lo podéis hacer tirando un dado o como más os guste. En este caso va a empezar el jugador rojo y a continuación el jugador morado. Si hubiesen más jugadores, simplemente se colocarían en orden descendente. Una vez terminado de montar el tablero central, todos los jugadores deberán montar su tablero de jugador. La forma correcta de montar este tablero es con todas las fichas de color de un jugador, colocando la cara con 2 colores hacia abajo y ordenándolas por tipo de industria y nivel. Por ejemplo, esta loseta de cervecería iría con el lado de la franja negra hacia abajo en la industria de cervecería nivel 3. Y el tablero os tendría que quedar de la siguiente manera. Todas las losetas de industria que se repitan, como por ejemplo estas algodoneras, son todas de nivel 1, simplemente se colocan unas encima de otras. Una vez montado el tablero de jugador, le repartimos a cada jugador 8 cartas. Y una novena que dejará boca abajo para formar su pila de descartes. También recibirán del banco 17 libras. Una vez montado el tablero, ya podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es conseguir más puntos que los demás jugadores. El juego se desarrolla en 2 eras, la era de los canales y la era del ferrocarril. En la era de los canales utilizaremos este tipo de conexiones y en la era del ferrocarril este otro tipo. En la era de los canales, la forma de colocar las fichas de conexión es la siguiente. Solo podremos colocarlas en zonas que compartan o un canal o un ferrocarril, o en zonas en las que solo haya un canal. Pero nunca podremos colocar fichas de conexión en la era de los canales
en zonas en las que solo hayan vías de tren. Una ronda normal de Brass Birmingham se realiza de la siguiente manera. Cada jugador tiene 2 acciones, las realiza, roba una cantidad suficiente de cartas, es decir, si tenemos que tener 8 y hace 2 acciones, pues robaría 2 cartas, siempre quedándose con 8 en la mano. Siempre que se pueda, llegará un momento en el que ahí no habrán cartas y no se podrá robar. Lo siguiente que se hace es determinar quién empezaría en el siguiente turno. Y esto se realiza de la siguiente manera. Cuando tú compras cosas en Brass Birmingham, se va colocando el dinero, por ejemplo en este caso voy a colocar una ficha de 15, encima de las fichas de jugador. Es decir, que el jugador rojo en esta ronda habría gastado 15 monedas y por ejemplo el jugador morado 2. Entonces el jugador que empieza en la siguiente ronda sería el jugador morado porque es el que menos dinero ha gastado. En caso de que hubiese un empate a la hora de haber gastado dinero, se mantendría el orden relativo de los jugadores, es decir, que se quedarían los que hayan empatado en la misma posición. Si hubiese un tercer jugador, por ejemplo en este caso imaginando que aquí hay un tercer jugador, y estos dos han empatado, mantendrían su orden relativo y este avanzaría a la primera posición. Una vez se ha determinado el orden de quién va a empezar a jugar, se repartirían ingresos en función del número de ingresos que vaya a obtener cada jugador. Es decir, si un jugador ha avanzado determinadas casillas, por ejemplo está en la casilla 18 el color morado, pues recibiría 4 monedas y el jugador rojo recibiría 0. En caso de que alguien hubiese pedido un préstamo, estaría en -3, ahora lo explicaremos correctamente, y tendría que pagar 3 monedas a la banca. Como decía, en Brass Birmingham cada jugador tiene 2 acciones, pero en la primera ronda solo tendremos una, es decir, gastaremos una carta, haremos una acción, el siguiente jugador realizará una acción gastando una carta, se realizará el orden de turno, se pagará en caso de que alguien pueda recibir ingresos, cada jugador habrá robado una carta, se habría finalizado la ronda y se volvería a empezar a jugar realizando 2 acciones. Para entender cómo funciona correctamente Brass Birmingham, antes de explicar el resto de acciones, vamos a explicar 2 términos muy importantes, que serían mirrored y estar conectado. Por ejemplo, en este caso, la red del jugador rojo sería Dudley, Kinderminster, porque está tocando con una de sus fichas de conexión, y Coal Brookdale. Esta formaría parte de la red del rojo, esto formaría parte de la red del rojo y esto formaría parte de la red del rojo. En caso de hablar de estar conectado, el rojo también estaría conectado mediante fichas de conexión suyas y una del morado a este mercado. Y la red del morado solo constaría de Coal Brookdale, porque una de sus fichas de conexión está adyacente a esta ubicación. Es decir, que para estar conectado, se puede estar conectado con fichas de otro jugador a una ubicación. Por ejemplo, si esta ficha de conexión estuviese aquí, el jugador rojo estaría conectado a Wolverhampton. Y la red del jugador morado sería Wolverhampton y Coal Brookdale, porque su ficha de conexión está adyacente a una de las 2 localizaciones. A su vez, el jugador morado estaría también conectado a Kinderminster y a Dudley, pero no formaría parte de su red. Bien, una vez explicados esos 2 términos, que creo que los entenderéis más en profundidad cuando expliquemos las acciones, vamos a empezar explicando las acciones más básicas y dejaremos por último la acción construir, que creo que es la que quizá puede tener un poquito más de dificultad. La acción de conectar sería pagar 3 monedas de oro o libras, descartar una carta cualquiera de nuestro mazo, no importa en este caso ni la localización ni si fuera una carta de industria, que ahora mismo no tengo aquí ninguna, pero os la voy a enseñar, que es la que he gastado antes en otro ejemplo, ¿vale? Esta sería una carta de industria, porque tiene solo el símbolo de una industria, y esto sería una carta de localización. Bueno, serían cartas de localización, porque cada una tiene un nombre y no tienen un símbolo de industria, simplemente son localizaciones del mapa. Estas localizaciones obviamente hacen referencia a localizaciones del mapa central. Por ejemplo, Burton-on-Trent está aquí arriba. Entonces, para la acción conectar, habríamos gastado 3 monedas, descartado una de nuestras cartas, por ejemplo esta, y colocada en nuestra pila de descartes, y colocaríamos esta ficha en cualquier parte del mapa, solo en la primera ronda, es decir, ahora no hay ninguna loseta en el mapa, entonces yo descarto una carta y en cualquier parte puedo colocarla. O si la partida ya ha avanzado y tenemos losetas, por ejemplo el jugador rojo supongamos que tiene aquí una ficha y el jugador morado
pues tiene aquí un taller, ¿vale? A la hora de conectar, entonces tendríamos que tener en cuenta que donde vaya a colocar una loseta de conexión forme parte de su red. Es decir, el jugador morado puede colocar aquí una ficha de conexión, aquí también y aquí también. Y también podría colocar una loseta de conexión aquí y aquí, porque aunque no haya nada en esta ubicación, esto formaría parte de su red siempre y cuando ningún otro jugador lo haya tomado. Es decir, si aquí hay una ficha del jugador rojo, pues eso ya no forma parte de la red del rojo. Perdón, del morado, forma parte de la red del rojo. Esto y esto formaría parte de la red del rojo, como explicábamos antes. Entonces, si el jugador rojo tuviese, por ejemplo, aquí fichas de conexión, él, el jugador rojo, está conectado a esta localización, Coal Brookdale, ¿vale? Pero no forma parte de su red, porque forma parte de la red del morado. Entonces, el jugador rojo no podría construir aquí una ficha de conexión, porque no forma parte de su red, es decir, que no está adyacente a una de sus fichas de conexión o a una de sus losetas de industria. En cambio, el jugador morado sí que podría. En Brass Birmingham es bastante sencillo quedarse sin dinero. Entonces, como al principio del juego es bastante complicado que nuestras industrias nos reporten ingresos, lo que debemos hacer es la acción préstamo. Para hacer una acción préstamo debemos descartar una carta al azar, no importa qué tipo de carta. Cogeríamos 30 monedas de la banca, siempre son 30, no se puede modificar esta cantidad. Y reduciríamos en 3 nuestro nivel de ingresos. Por ejemplo, una casilla sería cada número, ¿vale? Cada número es una casilla. Y cada nivel es cada grupo de números. Por ejemplo, en los primeros niveles hay grupos de 2 números, es decir, esto sería un nivel entero. Y por ejemplo, en los niveles superiores, esto sería la parte superior del track, los niveles están formados por 4 casillas. Es decir, que si yo tengo que reducir en 3 casillas mi nivel de ingresos cuando hago un préstamo, por ejemplo, si lo hubiese solicitado el rojo, bajaría 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque estos niveles solo tienen una casilla, pero si fuese el jugador morado el que lo estuviese pidiendo, bajaría 1, 2 y 3, porque estos niveles están formados por 2 casillas cada uno. La acción explorar nos sirve cuando necesitamos construir en alguna casilla a la que no podamos acceder, bien porque no tengamos una carta de ubicación, o bien porque esta no forme parte de nuestra red. Entonces la acción explorar nos aportaría 2 comodines. Para realizar la acción explorar debemos descartar 3 cartas. Una por la acción del turno, es decir, esto sería la carta de la acción, que la descarto en mi pila de descartes, y luego 2 cartas más, cualesquiera, para robar un comodín de cada tipo. Los ingresaría a mi mano y esto habría sido la acción explorar. Cuando utilizo un comodín, que ahora los explicaré correctamente, debemos descartarlos en sus pilas correspondientes. Es decir, este no iría a mi pila de descartes, sino que se iría a su ubicación, y si utilizas este comodín, se iría a su ubicación. Los comodines básicamente son: este reemplaza las cartas de industria, es decir, vale por cualquier tipo de carta de industria. Podría valer por una metalurgia, por una algodonera, por un taller, por una carbonera o mina de carbón, por una alfarería o por una cervecería. Y el comodín de localización valdría por cualquier carta de localización, es decir, yo podría consumir esta carta y me valdría por cualquiera de estas. Por ejemplo, si quiero construir en Stafford, descartaría esta carta, suponiendo que yo no tengo la de Stanford o que me interesa construir ahí por lo que sea, descartaría esta carta y podría construir en esta ubicación. Bien, ahora vamos a explicar la acción desarrollar. La acción desarrollar funciona de la siguiente manera, ¿vale? Nosotros, si os fijáis en el tablero, para construir, si yo por ejemplo quisiese construir, no lo sé, esta cervecería nivel 3, tendría un requisito imprescindible, que es haber quitado antes las casillas de nivel inferior, las losetas, perdón. Es decir, si quisiese construir esta nivel 3, estas losetas no deberían de estar en mi tablero, ¿vale? Entonces, ¿cómo realizo la acción desarrollar? Pues descartaría una carta cualquiera, no importa el tipo de carta, la colocaría en mi pila de descarte y podría descartarme de hasta 2 losetas de industria. Por ejemplo, 1 y 2. Esto se iría fuera del mapa, del tablero o de la mesa de juego, donde queráis. Se va fuera del juego y no se utilizaría ya en ningún otro momento, ¿vale?
y por cada loseta que he desarrollado deberé pagar 1 de hierro. El hierro se consume de la siguiente manera: o del mercado en cualquier momento y sin necesidad de estar conectado a ninguna parte, es decir, en cualquier momento tú puedes consumir hierro por el precio que corresponda. En este caso, estos 2 de hierro valen cada uno 2 y te costarían 4. Bien. O de la siguiente manera: si hubiese una... Cada uno lo llama de una manera, pero yo en general esto lo llamo fundición. Fundición de hierro. Si hubiese una fundición en el tablero de cualquier jugador, no importa de cuál, y sin necesidad de que haya conexiones, es decir, si por ejemplo esto no estuviese aquí, pero el jugador morado o el jugador rojo necesitase consumir hierro, lo debería consumir directamente de aquí. Es decir, el jugador rojo ha utilizado la acción desarrollar, entonces consume 2 de hierro, las descartaría del mapa y habría hecho correctamente su acción desarrollar. Y como comentaba antes, en caso de que no existiese una mina de hierro, estaría obligado a consumirlo de allí pagando su coste. Y a continuación voy a explicar la acción construir. La acción construir es la única acción que requiere que se descarte un tipo de carta específico. ¿Qué quiere decir esto? Antes, por ejemplo, para pedir un préstamo, a ti no te importaba qué tipo de carta descartabas. Tú cogías una y decías, fuera, y me cojo un préstamo. Bien. Para la acción construir sí que se requiere descartar un tipo de carta concreto. Por ejemplo, si yo quisiese construir en Canuck, ¿vale? O Canok, o como se pronuncie, como no forma parte de mi red, debería tener en mi mano una carta de Canuck. En este caso no la tengo. Entonces, para construir allí, debería de o coger un comodín de localización o fastidiarme. No podría construir en Canuck hasta que robe una carta de Canuck. O, por ejemplo, si somos el jugador morado, tener aquí una ficha de conexión para que esto forme parte de mi red y entonces, en vez de gastar una carta de localización, podría gastar una carta de industria, porque eso ya forma parte de mi red. Aún así, en este caso, como la única carta de industria que tengo es una fundición, no puedo, porque en Canuck, si nos fijamos en el símbolo, no se puede construir fundiciones de hierro, solo se pueden construir carboneras o minas de carbón o talleres. Bien, a la hora de construir tenemos que fijarnos en lo siguiente. Iremos a nuestro tablero de jugador y nos fijaremos primero en el costo de la loseta. En este caso los costos están siempre en el lado izquierdo. Es decir, que esta loseta me hubiera costado 5 libras y una de hierro, que podría haber cogido de una loseta a otro jugador o directamente pagando el costo en el mercado. Bien. Y a la derecha tenemos los símbolos de beneficios, que el único que nos interesa a priori, porque es el único que nos dan instantáneo nada más vender la ficha, es el del medio, que significa que avanzaríamos 4 casillas que no niveles, en el track de ingresos. Los otros 2 puntos, que en realidad son los más importantes, que son los de victoria, los tendremos que tener en cuenta para el final de las eras. Cuando acabe una era, nosotros cobraremos estos puntos por haber vendido esa loseta. Por ejemplo, al jugador rojo le interesa construir en Coal Brookdale una cervecería. Tendría que primero que nada tener, en este caso solo le valdría tener la carta de Coal Brookdale o un comodín de localización, porque no es su red, es decir, él ahí no podría construir en principio. A pesar de estar conectado, que no lo está, no podría construir. Bien, tendría que fijarse primero en eso. En este caso él tiene su carta de Coal Brookdale. Descartaría esta carta en su pila de descartes y pagaría el costo de 7 monedas y 1 de hierro. No podría construir estas 2 porque todavía tiene que construir esta. Entonces, cogería la loseta, la colocaría en Coal Brookdale y le colocaría un barril encima. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de ficha. Las fichas que generan recursos y las que no. Todas las fichas que tengan un símbolo abajo a la derecha significa que generan recursos. Es decir, esta generaría un barril. En la era de los canales. En la era del ferrocarril serían 2. Pero como estamos en la era de los canales, un barril. Pagaría su coste. En este caso son 7 más 2 de hierro, porque no hay hierro disponible en el mapa. Este hierro lo ha consumido el jugador rojo, es decir, que se consume y se va al banco y ya tendría correctamente montada su cervecería. ¿Cuáles son los demás tipos que generan recursos?
las carboneras, que generarían 3 carbones, por ejemplo esta, y otras que generan 5, 6, etcétera, ¿vale? Pero esta generaría 3 carbones porque tiene 3 simbolitos. Y las fundiciones de hierro, que esta, por ejemplo, pues generaría 4. Hay diferencia a la hora de consumir recursos. Por ejemplo, voy a poner fichas al azar en el tablero, ¿vale? Esto no son acciones, no son nada, es un simple ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? Supongamos que el jugador rojo ha construido una carbonera en este lugar. Y supongamos que el jugador violeta ha construido una fundición de hierro en este lugar. Bueno, la voy a poner separada porque os quiero explicar una cosa más sobre esto. El hierro, como os he explicado antes, se consume muy sencillamente. No hay que estar conectado. Siempre y cuando haya en el tablero, se debe coger primero del tablero y de cualquiera de las losetas que queramos. No hay una obligación. En el caso de no haber, se podría comprar al mercado sin necesidad de estar conectado. Pero el carbón y el alcohol difiere. Es decir, para consumir un barril de cerveza, si es de tu propiedad, es decir, en este caso es del jugador rojo, y el jugador rojo quiere consumirlo, ¿cómo se consume un barril? Vendiendo. Que se me ha olvidado explicar esa acción, pero la explicaremos a continuación. Supongamos que el jugador rojo quiere consumir ese barril. Entonces, sin estar conectado y sin nada, él podría, digamos, teletransportar este barril y consumirlo. Y automáticamente este edificio, que se ha quedado sin recursos, se le daría la vuelta y obtendría sus beneficios. Bien. ¿Qué ocurre si es el jugador morado, por ejemplo, el que quiere consumir este barril? Como no es del jugador morado, sí debe estar conectado para consumir ese barril. Es decir, que el jugador morado en este caso, si quisiese vender esta caja, podría. Ahora explicaré bien la acción vender porque tiene que ver con los mercados y tal, pero bueno, supongamos que el jugador morado puede, pues consumiría esta de cerveza y se girarían ambas losetas. En este caso el jugador morado no puede, ¿vale? Pero bueno, como no he explicado los mercados, no pasa nada. Enseguida lo explico y entenderéis correctamente cómo funciona. Se girarían las dos losetas y el jugador rojo ganaría 5 en el track de ingresos, 1, 2, 3, 4 y 5, y el jugador morado 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque aunque esta loseta se haya girado en el turno del jugador morado, pertenece al jugador rojo, es decir, que esos ingresos se van al jugador rojo. Bien, vamos a explicar lo de los mercados antes de que nos vayamos por las ramas. ¿Cómo funcionan los mercados, vale? Si os fijáis, como explicaba al principio, hay algunos mercados que tienen unos iconos de industria y otros que están completamente vacíos. Y también hemos colocado unos barriles encima de estos mercados. Bien, como habéis visto, la cervecería se ha vendido automáticamente al consumir el recurso. Y esto sucedería exactamente igual si se consumiese todo este carbón. Esta loseta se voltearía, se habría vendido o se habría girado la loseta, ¿vale? Realmente no sería vender, sería girar loseta, pero bueno, creo que se entiende. Y con el hierro ocurriría lo mismo. Si este hierro llegase a consumirse, se giraría esta loseta. Bien, ¿qué pasa con los otros 3 tipos de edificio que no generan recursos? Que por regla general necesitan consumir un barril, uno o varios, para poder venderse. Bien, para poder vender un recurso, debemos estar conectados a un mercado que compre ese tipo de recurso. Conectado. Es decir, como explicaba antes, esto no se podría haber vendido porque el jugador morado está conectado a este mercado, pero este mercado solo compra algodoneras, no compra talleres. Para poder vender esto, el jugador morado tendría que estar conectado por su línea o por la línea de otro jugador, por ejemplo, a este mercado, que es el comodín. Si por ejemplo esto estuviese de la siguiente manera, el jugador morado ya podría vender su caja, ¿vale? Ocurriría lo mismo si estuviese conectado a este mercado, porque este mercado compra talleres. Bien. A la hora de consumir barriles, perdonad que esto me he fumado y lo he puesto aquí. A la hora de consumir barriles funciona de la siguiente manera. Si estás conectado a un mercado que compra ese tipo de industria, por ejemplo, esta es comodín, es decir, yo a esta le vendo cualquier industria, un taller, una algodonera o una alfarería, y puedo consumir automáticamente este barril, el que está en el propio mercado, y obtendría una bonificación. Luego explicaremos las bonificaciones, son súper sencillas. Pero si por ejemplo yo quiero consumir este barril, no podría cogerlo para ninguna otra acción que no sea vender una caja. Solo podría vender un taller para consumir este barril. No podría consumir este barril para ninguna otra acción. Por ejemplo, si el jugador rojo
quiere vender esta alfarería, debería estar conectado a este mercado, porque no hay ningún otro mercado que compre alfarería, solo le valdría el mercado comodín. Si el jugador rojo estuviese de alguna forma conectado a esta ubicación, podría descartar una carta cualquiera, consumir un barril, que en este caso puede elegir el barril propio, que puede que le convenga porque obtendría los beneficios de esa cervecería, o este barril, que puede que le convenga más por lo que sea, para quedarse con el desarrollo gratuito. Entonces, supongamos que consume este barril, porque está conectado a esta ubicación, ha descartado una carta, gira su loseta, el barril se descarta, obtiene un aumento de 5 en el track de ingresos, y a su vez, cuando acabe la partida, ahora explicaremos el recuento, obtendría 10 puntos por haber vendido la carta, la loseta, es decir, esta loseta ya le estaría reportando 10 puntos nada más se acabe la era de los canales, y además, por conexiones adyacentes, un punto más. Las bonificaciones que dan los mercados: un desarrollo gratuito de una sola loseta, es decir, te quitas una loseta del tablero sin necesidad de pagar el hierro que te costaría ni perder la acción. Esta bonificación lo que te reportaría es un aumento de 2 casillas en el track de ingresos, subirías 2 casillas. En caso de que consumieses este otro, avanzarías 4 de puntos de victoria, 1, 2, 3 y 4. Y en los de arriba, aunque puede que no se alcance a ver, probablemente no se vea, este te reportaría 5 monedas, el banco te daría 5 monedas, y el otro, el de Nottingham, te da 3 puntos de victoria en vez de 4. Bien, ¿cómo funciona el tema de la puntuación? Para acabar o para finalizar una era en Brass, no tienen que quedar cartas ni en el tablero ni a los jugadores. Es decir, en el momento en el que no quede ninguna carta por jugar, exceptuando los comodines, ¿de acuerdo? Se acabaría la era de los canales, que es la primera. Bien, cuando se acaba la era de los canales hay que hacer lo siguiente. Se irían eliminando una a una las losetas de conexión, por ejemplo, las del color morado. Le voy a dar la vuelta a estas losetas como si se hubiesen vendido para explicar bien cómo funciona el tema de la puntuación por conexiones, ¿vale? Por ejemplo, empezaríamos eliminando esta loseta del jugador morado y obtendría 2 puntos porque está adyacente a esta ubicación. 2 puntos por aquí, se va fuera del mapa, del tablero. Eliminaría esta otra y obtendría 2 puntos por esta edificación. Os lo recuerdo por si no se ve bien en cámara que el símbolo de puntuación es este, es decir, estamos obteniendo 2 puntos porque mi ficha está adyacente aquí y en el caso anterior está adyacente a este mercado que también tiene estos 2 símbolos, ¿vale? Esta ficha daría 2 puntos, esta otra daría otros 2 puntos y esta otra daría otros 2 puntos porque aunque esta industria pertenezca al jugador rojo, también tiene un símbolo de conexión, es decir, aquí el jugador estaría obteniendo un punto por su propia loseta y un punto por la loseta del jugador rojo. Otros 2 puntos. Y aquí se beneficiaría con 3 puntos, porque está adyacente a este y a este. Otros 3 puntos. Bien, habríamos concluido el recuento de puntos por conexión del jugador morado, pero ahora tendríamos que hacer el recuento de puntos por loseta. Es decir, esta loseta le reportaría 3 y esta otra le reportaría 5. Una vez hayamos hecho el recuento del jugador morado, empezaríamos con el recuento del jugador rojo. Haríamos lo mismo, recibiría 2 puntos por esta loseta, 2 puntos por esta, y el jugador rojo ya no recibiría más puntos por conexiones. Y por edificio recibiría 10 y 5. Una vez realizado el recuento, se moverían las fichas estas y se pondrían en su correspondiente puntuación. Si por ejemplo el jugador rojo hubiera conseguido 30 puntos en esta ronda, haciendo el recuento de las fichas de conexión y las de industria, pues se colocarían en el nivel 30. Y supongamos que el jugador morado ha conseguido 34, pues en el número 34. Esto es solo una referencia. Realmente nosotros de normal lo que hacemos es anotar en un papel, hacemos la suma, lo anotamos en un papel y en la siguiente, cuando acabe la era del ferrocarril que vamos a explicar a continuación, sumamos las 2 puntuaciones, es decir, en este caso pues el 31 y supongamos que el jugador rojo ha conseguido 95 puntos en la siguiente, 95 más 34 sería su puntuación final y el que obtenga más puntos pues habría ganado. Entonces, una vez hemos hecho el recuento de puntos y movido las fichas, lo que hacemos es eliminar todas y cada una de las losetas de nivel 1 del tablero. Es decir, esta ficha es de nivel 1, se eliminaría del tablero, esta es de nivel 1, se eliminaría del tablero, esta es de nivel 1, se eliminaría del tablero,
y esta y esta son de nivel 2, se mantendrían en el tablero. Se barajarían todas las pilas de descartes de los jugadores, dándoles la vuelta a la última carta para que estén todas en la misma dirección. Se colocarían aquí y se volverían a repartir 8 cartas a cada jugador y una carta para la pila de descartes. Y una vez hecho eso, en este caso, que es la era del ferrocarril, no se jugaría una acción la primera vez. Es decir, esta ya no es la primera ronda del juego, es la primera ronda, pero es la de la era del ferrocarril. Se jugarían 2 acciones como en una ronda normal. Bien, como explicábamos antes, si no te quedasen losetas en el tablero, como podía pasar al principio del juego, que nadie tenía losetas, para construir una ficha de conexión, supongamos que al morado no le han quedado losetas, ¿vale? Porque eran de nivel 1 todas. Puede construirla en cualquier parte del mapa, descartando una carta. ¿Qué ocurre? Que antes los canales costaban simplemente 3 monedas, ¿vale? Si queréis una referencia sobre lo que cuestan estas fichas, lo tenéis aquí, a la derecha del tablero. En la era de los canales valen 3, y en la era del ferrocarril, hacer un solo canal cuesta 5 y 1 de carbón, y hacer 2 canales de golpe costaría 15, 2 carbones y 1 de cerveza, ¿vale? Entonces, como cuesta ahora 1 de carbón, tenemos que estar sí o sí adyacentes a una fuente de carbón. Entonces, para consumir el carbón del mercado, tenemos que estar conectados a un mercado que nos permita comprar carbón. Es decir, por ejemplo, el jugador morado podría descartar una carta, poner aquí su loseta, pagar 5 de oro más 1 por el carbón del mercado y construiría su ficha de conexión. En cambio, si por ejemplo quisiese construir aquí, no podría, porque no está conectado a ninguna fuente de carbón. Pero aquí, sí. Se construiría aquí su tal, y en vez de comprar 1 de carbón allí, simplemente desharía esta ficha y habría construido su conexión. Bien, como para consumir el carbón hay que estar conectado y no formar parte de tu red, por ejemplo, tú podrías seguir construyendo pagando otros 5 de oro y cogiendo todo de aquí, porque estás conectado y lo coges del carbón del jugador rojo. ¿Qué ocurre? Que hay una cosa que no he comentado sobre el carbón, que es bastante importante, y es que la forma de consumir el carbón depende mucho de la cercanía. Por ejemplo, para consumir el hierro, tú tenías que consumir el hierro de cualquier fuente, no importaba de cuál. Para consumir la cerveza, si es tuya, no necesita estar conectada, lo puedes consumir. Y si es del otro jugador, tiene que estar conectada. Y con el carbón lo que ocurre es que tiene que estar conectada, pero además se consume el de la más cercana. Supongamos que quiere construir aquí una loseta. Él no podría decir, no, yo consumo este carbón porque como es mío me interesa para después que se gira la loseta. No. Tiene que coger siempre el carbón que esté más cerca. Es decir, en este caso, como quiere construir aquí una loseta, tendría que consumir el carbón del jugador rojo y darle la vuelta a su loseta. Bien, por último me ha faltado la última acción, que sería la acción sobre edificar, que tiene varias cuestiones. Para sobreedificar un edificio, primero que nada, como carta que necesitamos descartar, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que el jugador rojo quiere sobreedificar su carbonera, que todavía tiene un carbón pero es nivel 2 y por lo que sea le interesa pues, o generar más carbón, o no puede construir otra carbonera en otro sitio y necesita marcar más carbón, o quiere puntos, o lo que sea. Bien, necesitaría descartar, como esto ya forma parte de su red, o la carta de Dudley, porque es donde quiere sobreedificar, o la carta de carbonera, porque quiere sobreedificar una carbonera, o mina de carbón. Entonces, en este caso, por ejemplo, el jugador descarta Dudley y sobreedifica. ¿Cómo se sobreedifica? Se quitan todas las fichas de recursos que puedan haber encima de la ficha que se va a sobreedificar, se elimina la loseta, y pagando el coste de la de nivel superior, por ejemplo, supongamos que quiere hacer una nivel 3, que es esta. La nivel 3 cuesta 8 y 1 de hierro, pues pagaría ese costo al banco y generaría los recursos que la loseta requiera. Como esa loseta es suya, lo puede hacer con cualquier tipo de loseta, es decir, él puede sobreedificar una fundición de hierro, una alfarería o lo que sea. Pero, si se quiere sobreedificar la de otro jugador, hay una regla específica. Solo se pueden sobreedificar carboneras y fundiciones de hierro, y solo en el caso de que no quede de ese recurso en el tablero. Es decir, si por ejemplo, supongamos que aquí no queda nada de carbón y ahí tampoco, es decir, esto tendría que estar vacío, no tendría que haber carbón, el jugador rojo, teniendo una carta de Canuck, podría sobreedificar con un edificio suyo la carbonera del jugador violeta, pagando su coste y todo lo que eso conlleva.
Y bien, una última aclaración que se me ha olvidado de explicar, que a lo mejor lo que hago es ponerla un poco antes para que se entienda bien, y es sobre el tema del mercado de recursos. A la hora de tú construir una loseta de, por ejemplo, hierro, ¿vale? En este caso vamos a quitar uno más de hierro para que se vea bien. Supongamos que el jugador rojo pues se compra esta loseta, ¿vale? Utiliza la acción construir, paga su coste, está conectado, tiene la carta, etcétera, etcétera. Supongamos que construye aquí en Walsall, ¿vale? O Walsall, o como se pronuncia. Construye aquí. Y como veis se generarían 4 de hierro. ¿Qué ocurre? El hierro no necesita estar conectado para comprarse ni para venderse. Es decir, que automáticamente estos 4 de hierro, como faltan en el mercado, en vez de colocarse en la loseta del jugador rojo, se colocarían directamente en el mercado. Y al jugador rojo le pagarían su correspondiente dinero. Es decir, por cada loseta que haya puesto en este tramo, cobraría 2, es decir, aquí cobraría 4 y 2, 6, ¿vale? Cobraría 6 de oro que le darían a él. Y además su loseta se vendería automáticamente. En el caso del carbón sí que requiere estar conectado. Es decir, si yo construyo una loseta de carbonera, por ejemplo, aquí, se generarían 4 y como no está conectada a un mercado de carbón, ese carbón no se iría al mercado, se pondría sobre la loseta. Bien, ¿qué ocurre si en vez de haber 4 huecos, como por ejemplo ha pasado con el hierro, hay solo uno libre? Y esta loseta se construye aquí, que estaría conectada. Ah, no lo estaría, pues la conectamos en un momento. Estaría conectada a este mercado. Bien, simplemente se rellenaría el hueco que falta, es decir, se pondrían 3 de carbón aquí, este carbón vendría aquí arriba porque está conectado al mercado, se vendería automáticamente y el jugador rojo recibiría una moneda. Este simbolito, que es una media luna a la izquierda de color azul, significa que este edificio solo se puede construir en la era de los canales, es decir, este edificio, si estuviésemos en la era del ferrocarril, la única forma de poder construir el siguiente sería desarrollando el anterior. Tendríamos que hacer una acción desarrollar para eliminar las 2 losetas que hay de cervecería, o la que quedase en este caso, y poder comprar entonces la cervecería nivel 2, que ya no tienen el símbolo de limitación. Y esta otra, que es la media luna con el lado negro a la derecha, significa que este edificio solo se puede construir en la era del ferrocarril, es decir, que por mucho que desarrollásemos edificios, todos los que tengan una loseta, una luna negra a la derecha, no se podrán construir en la era de los canales. También nos quedó por explicar lo siguiente, esta bombillita que está solo en la alfarería nivel 1 y la alfarería nivel 3, que significa que no se puede desarrollar. Si os acordáis, la habilidad de desarrollar, sobre todo la que está aquí abajo en el mapa, está indicada con una bombillita, ¿vale? Entonces la bombillita con la X significa que este edificio no se puede desarrollar, es decir, que para poder construirlo, bueno, para poder quitarlo de aquí, digamos, habría que construirlo sí o sí, y este otro tampoco. También, si os fijáis, este no tiene limitación de era de los canales, es el único edificio que no tiene esa limitación al principio. Entonces este edificio se podría comprar sin ningún problema en la era del ferrocarril. Bien, otra cosa que se me olvidó explicar fue lo siguiente. En una localización, en la era de los canales, solo puede haber un edificio de cada jugador. Es decir, que yo no podría, por ejemplo, aunque aquí no se pueda construir cervecerías, ¿vale? Es para el ejemplo, yo no podría construir pues 2 de mis cervecerías aquí, sino que tendría que haber una por cada jugador. En cambio, si estuviésemos en la era del ferrocarril, ya no habría ningún problema y podríamos construir aquí pues 2 edificios de nuestro color o hasta 4 o los que quepan en esa localización. Otra cosa que no había explicado es que cuando hay dinero aquí, a la hora de haber elegido cuál es el jugador inicial, porque era el que menos dinero había gastado, este dinero se eliminaría de aquí y se iría al banco, desaparecería de la partida, es como si lo hubieses gastado. Y por último, si un jugador estuviese en -3 y tocase cobrar ingresos y no pudiese pagar esa cantidad que se debe al banco, lo que debería hacer es eliminar edificios que tenga construidos en el tablero central. Por ejemplo, supongamos que el jugador rojo tiene aquí una cervecería y le falta por pagar 2 de oro, 2 monedas, ¿vale? Pues lo que haría es lo siguiente: paga una moneda a la banca, que es lo que tendría en la mano, vendería este edificio y le darían la mitad de lo que cuesta. En este caso cuesta 5 monedas, así que le darían, supongo que redondeando hacia arriba, le darían 3 monedas, las otras 2 se eliminarían a la banca y pagaría las 2 que le faltan para saldar su deuda.
En caso de que aun vendiendo edificios no pudiese saldar la deuda, porque fuese, no sé, -7 o incluso -3, pero no tiene edificios o lo que sea, entonces deberá eliminar puntos de victoria por cada libra que le quede por pagar. Es decir, si por ejemplo tiene que pagar 3 libras y solo puede pagar una, pues se le anota de alguna forma un menos 2 puntos y ese jugador pues habría perdido esa cantidad de puntos, para facilitar un poco el juego. Y es estar atentos siempre a los símbolos del tablero, como por ejemplo estos, que quieren decir que el carbón se puede transportar tanto en barco como en tren, los barriles igual, el hierro no hace falta nada para transportarse y los barriles se pueden coger de forma, yo lo llamo teletransportarse, ¿vale? Teletransportándose si forma parte de tu red, si es tuyo, vamos. También sería interesante que tuvieseis a mano las cartas de... Bueno, esto ahora no quiero enfocar, pero bueno, las cartas de ayuda, digamos, sobre todo para el desarrollo de la ronda, para tener un poco una guía sobre las acciones y qué hacer a la hora de finalizar una época. Es decir, cuando acaba una era, pues saber lo que tengo que hacer y no liarme, ¿no? Y me he olvidado de, yo qué sé, por ejemplo, yo no he explicado, que está aquí puesto, que cuando se hace la época de... cuando se pasa la era del ferrocarril, lo que ocurre es que si se ha consumido algún barril de un mercado, por ejemplo, aquí habíamos consumido uno, pues se repondría directamente a ese mercado. Es la única forma de reponer barriles a los mercados. Y poco más. Espero que la explicación haya estado bien, porque me he liado un poco explicando determinadas cosas. Es un juego un poco complejo, pero a su vez es increíble. Y realmente no es complejo hasta que lo entiendes. Una vez lo entiendes, es un juego súper sencillo, súper entretenido, que tiene 1000 cosas que hacer, hay 1000 combinaciones y que sinceramente recomiendo jugar. Es un juegazo. Si te gustan los Eurogames, que no te importe la temática, no pienses en uy, es que son raíles y no me gusta, y me gusta el agrícola, que es mi granjita. El agrícola es un gran juego, pero este también. Así que nada, os dejo por aquí. Espero que os haya servido la explicación y descansen.